Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente. Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue. Muy interesante la charla, la radiografía que nos hace Lucho Garzón de este panorama político. Don Juan Pablo Estrada, ¿cómo le va? Feliz domingo. Juan Roberto, feliz domingo, aquí amaneciendo después de esta semana tan movida. No sea tan descarado, es que amaneciendo van a ser las 11 de la mañana. Bueno, mentira. Sí, pero ayer un domingo uno amanece a esa hora, ¿cierto? Sí. Ayer tuve una celebración importante de una amiga. No, estoy despierto temprano, pero en la cama como corresponde. Sí, usted de los pudientes que pueden, que logran hacerlo. Bueno, Juan Pablo. No, pobrecito. Sí, aquí moliendo como toca. Bueno, definido el tema de las consultas, el bendito San Benito de las consultas. Los tres que puntean las encuestas, Cepeda, Abelardo y Fajardo, no se montaron en consultas. Y hay otros tres, no punteros, pero que se supone van a ganar estas consultas, según los pronósticos. Paloma en la gran consulta, pues Roy, imagínese, bueno, no sé, con Quintero, y pues Claudia López con un señor que ella se inventó para meter en esa consulta. Listo ese partidor, ya la foto, ¿cómo se ve? La foto de la primera vuelta. Hombre, Juan Roberto, con el saludo para su audiencia, pasemos factura, porque usted y yo lo dijimos aquí, que faltaba demasiado por decantarse. Sí. Y una semana en política es demasiado, y más en Colombia. Yo creo que la foto es bien distinta en la medida en que la derecha, y porque Paloma Valencia es la virtual ganadora de esa consulta, salvo que hubiera un palo que nadie esté esperando, y Abelardo hay que ubicarlos en la derecha. El matiz de centro que se quiso poner Paloma, pues todos sabemos que fue más conveniente que de convicción. Sí. Y la izquierda, con lo que era el pacto, pues va a ir dividido también. Eso genera un escenario en el que las encuestas y las mediciones van a empezar a marcar unos guarismos distintos. Ya no va a haber un puntero tan lejano como podía ser un Cepeda, con todo el pacto histórico, incluida la maquinaria política de Roy y de Benedetti de su lado, y entonces ya no va a haber esa angustia de que hay un puntero de izquierda escapado y que el que venga detrás es la solución. Yo creo que eso abre enormemente la primera vuelta para que la gente haga lo que se hace tradicionalmente en las primeras vueltas, que es votar por el que les gusta y después en segunda vuelta votar contra el que no les gusta. Yo creo que se puso muy interesante el tema, sobre todo porque esa palabra de Roy, yo no sé si es de él o de uno de sus múltiples asesores, de que primero nos contamos y luego nos juntamos, va a ser un tema fuerte para el pacto, porque en una consulta en frío, Cepeda sacó 1,5 millones largo de votos, pero con senadores y representantes bajando la gente de los buses, Roy Barreras puede igualar o superar ese guarismo. ¿Usted cree que eso le iba a preguntar? Hablemos de esa consulta, la de la izquierda, que era de la que, digamos, más expectativa e incertidumbre había hasta el viernes pasado cuando se cerró la inscripción. ¿Usted cree que Roy tiene la maquinaria, tiene el tractor suficiente, el tractor político, para meter cuántos votos el día de la consulta, para él? Él dice en sus salidas a medios, en su habilidad y su locuacidad, que él se va a mover por los 4 millones de votos. Uy. Yo no creo. Eso sería pues un tema histórico. Sí, pero es que va a haber 20 millones de votantes. Bueno, y sí, esa sí no es una elección en frío, Juan Roberto. Ahí sí, perdónenme, esto puede no sonar bonito, pero hay que conocer nuestra democracia. Ese día las operaciones en lo que se llaman los cuarteles salen con la gente con el sándwich, con un instructivo para votar que les han reposado, con las cédulas en manos de un líder, y le dicen: Cámara Senado y en esta consulta el doctor Roy. Y eso sí le da una ventaja a Roy, que va a tener a los operadores políticos, y ahí es donde él sale a hacer valer su camaleónica personalidad, que lo ha tenido siendo uribista, santista, vargallerista, y ahora petrista progresista. Entonces yo sí creo que Roy en esa consulta puede ser un gallo fuerte. Mire, dice La Silla Vacía, un título que sin Cepeda en la consulta,
dice Edgar Quintero en su artículo, este artículo ya tiene días, pero haciendo ese análisis es para esta pregunta que yo creo que vale la pena desentrañar. Sin Cepeda en la consulta, Roy ve un camino para pelear el guiño de Petro, pero es que a mí me dicen que Petro le hizo el guiño a Roy para meterlo en esta consulta. Mire, ese es un tema que tendremos que saberlo después, porque ahorita es hacer espiritismo. A mí me parece muy indicativo que Juan Fernando Cristo se haya bajado de la consulta. Yo creo que Juan Fernando Cristo tiene una cercanía con el gobierno que él no oculta, y sobre todo con Cepeda, con quienes comparten la condición de víctimas de esta violencia que nos ha sacudido por años, y además de haber sido instrumentos y hombres de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos, uno desde el ministerio y el Congreso, y el otro pues desde su rol de senador. Entonces a mí me parece que los que leen que el guiño es para Roy, yo pienso que no tenía problema Petro en que Roy estuviera en una consulta si Cepeda estaba, porque ahí sí las bases de la izquierda ponen a ganar a Cepeda. Yo creo que eso sería ese 30% de la izquierda le votaría a Cepeda, y ese día también va a haber listas del pacto y el presidente podría alinear a su fuerza parlamentaria. Pero al ver que va a quedar solo Roy, lo que querían era no legitimar la consulta, y les aparece un salvavidas de Quintero que tiene más vidas que un gato, y va a haber consulta. Entonces yo no me atrevo hoy domingo a vaticinar si el presidente ya tomó partido. Yo pienso que él, como Álvaro Uribe, en la medida en que vea que uno de sus caballos puede correr más, pues si tiene dos en el hipódromo, más fácil ganar la apuesta. Claro. Y Cepeda muestra que está muy estancado en el 30, y uno no sabe si Roy pueda terminar siendo un candidato que a la gente le dé menos miedo que a una izquierda tan radical como la que encarna Cepeda. Pero mire una cosa, Juan Pablo, en términos de, no quiero ser ofensivo, lo digo casi que con admiración, en materia de marrullería política entre Roy y Quintero, y nos decía Lucho Garzón hace un instante, ojo con Quintero, porque Quintero también tiene maquinaria. Yo creo que Quintero, y le voy a responder, no pudo poner alcalde de Medellín. No, pero es que y sacó una votación. Sí. Claro, pero entonces tiene plata, me tendrá que contar de qué está viviendo estos últimos 3 años, pero yo no creo que la gente tiene un problema. Yo creo que Roy ya ha sido ministro, Roy ya ha hecho acuerdos, Roy le cumple a la clase política. Yo pienso que Quintero no le da confianza a un parlamentario, a algunos sí, seguramente, y tendrá votos, pero yo no creo que Quintero se la pueda a Roy. Ahora, podemos equivocarnos, nos podemos equivocar, pero mi apuesta hoy es que en esa consulta debería ganar Roy con cierta comodidad. Y esa comodidad, hagamos futurología, digamos que le va muy bien a Roy Barreras, bien, bueno, esos 4 millones eso es altico, digamos que no 4, no, eso pero es mucho, que saque 2,5, que saque pues 3. Imagínese. Imagínese la situación. El 9 él llama a Cepeda, coge su celular y dice Iván Cepeda. ¿Qué le dice Roy Barreras a Iván Cepeda? Pues le va a decir, hermano, es que el grande se come al chiquito, en los acuarios y en la política. Pero se vuelve chiquito Cepeda, Juan Pablo, yo no creo. No sé, pero es que cuando usted ya puede decir en términos políticos que se acaba de hacer contar y tiene 1 millón de votos más, va a ser muy difícil pretender que Roy abdique a favor de Cepeda. Y si lo hace, sería a cambio de una vicepresidencia de la República con demasiado poder para ponerse en la línea para dentro de 4 años. Pero yo no creo que Roy se esté dando una pela como la que se dio este jueves y viernes que acaban de pasar, de reventar el pacto para que si le va bien adherir a Cepeda. No creo, la veo por ahí. Y se la pongo así, se van después de la llamada y no hay acuerdo y no hay nada. Claro, en política un día es un siglo, pero de aquí al 8 de marzo, a la primera vuelta que es 31 de mayo, llegan Cepeda y Roy, eso es totear a la izquierda.
Claro, ahí es donde le digo, eso fue lo que le dije cuando usted me preguntó primero. Claro. Eso pondría una primera vuelta en donde ya la izquierda no tiene un puntero lejos, la gente ya no necesita decir tocó por Abelardo, Sí. y uno no sabe qué pueda pasar cuando haya debates y cuando la gente de pronto diga si la madurez política que ha adquirido Sergio Fajardo, la audacia que tiene Claudia López, que estaría jugando ahí, Sí. puedan aglutinar o buscar una alianza Fajardo-Claudia, pero ya en vísperas de primeras, Sí. dependiendo de cómo estén las encuestas. Entonces yo creo pero que sabe que yo no había pensado la en foto eso. cambia. Sí, yo no había pensado en eso. Porque, digamos, Claudia sale de esta, no sé, Lucho nos decía, si le va bien, o sea, es decir, para ella un triunfo enorme es 1.000.000 de votos. 800.000, 1.000.000 de votos en esta consulta del 8 de marzo. Pero más allá de eso, queda con un capital y con una reposición que le permite tener oxígeno hasta la primera vuelta. Pero yo no había pensado en eso que usted dice sobre el tema Fajardo, sobre todo porque, y ahora vamos a hablar de Paloma y el escenario con Abelardo de la Espriella, digamos, la derecha y la llamada centro-derecha. Pero en el caso del centro, Pero fíjese, ¿usted cómo ve a Fajardo? Es decir, no, yo sigo creyendo que Fajardo ha jugado una carta que es la de la coherencia y entre otras la que le sirve también para ocultar su gran debilidad, que es que no tiene una estructura política. Fajardo en una consulta de estas pues se lo devoraba el Centro Democrático, porque es que solo hay dos movimientos políticos en Colombia, Juan Roberto, que tienen sede en Riohacha, en Leticia, en Armenia y en el Guamo Tolima, el Pacto Histórico y el Centro Democrático. Sin duda. Yo por eso creo que ahí lo de Paloma es lo que sí dificulto es que Paloma vaya a ganar apabullando a los otros. Y entonces los votos de esa consulta, pensemos en un guarismo y hablemos de 6 millones, sí. que Paloma saque de esos 6, sacaría 3. Pero yo le pregunto a usted, y para que reflexionen nuestros oyentes, ¿usted cree que un votante de Juan Daniel Oviedo le vota a Paloma Valencia? Pues ¿Usted cree? Pero no se supone que por ley tiene que... Bueno, un votante no, perdón. No, el candidato, ya, le ellos, entiendo. el candidato, ellos alzan la mano, sacan la foto juntos y salen a hacer campaña. No, ya, pero el que le da un voto, a Enrique Peñalosa, el que le da un voto a Oviedo, ¿no? El que le da un voto a Mauricio Cárdenas, yo no lo veo en el uribismo. ¿Y usted cree que ese voto de esta consulta por Oviedo en primera vuelta se va hacia dónde? Pues se va hacia un candidato de centro. Entonces ahí es donde uno dice, si Fajardo y Claudia marcan ahí unos guarismos interesantes, se juntan, pues ese poquito de votos que salgan de ahí. Yo tampoco veo un votante David Luna jugándosela por Paloma. Es que no se le olvide que Paloma está ahorita siendo la alternativa al presidente Uribe, pero Paloma ha sido una uribista radical y con posturas de derecha extrema. Y eso es lo que el país no quiere. Ese votante de centro fue el que terminó salvando a Gustavo Petro en las elecciones pasadas por el miedo a Rodolfo, a la aventura que era Rodolfo. Okay. Entonces yo creo que ese es un voto que no se arrastra automáticamente. Entonces, más que si Paloma gana, que le doy por descontado, lo importante de esa consulta va a ser con cuántos votos gana Paloma. Ese va a ser la clave. ¿Qué diferencia con los otros? Una Paloma con 3 millones de votos, de 5 o lo que sea que saque esa consulta, ¿qué le dice el 9 cuando llame a Abelardo de la Espriella? No, yo creo que lo de Abelardo de la Espriella ya hay un tema definido. Él siente que va punteando, él dice por qué me voy a ponerme para atrás, él siente que hay un país que quiere mano dura, que le compra su discurso de agresividad, de destripar. Yo no veo que vaya a haber una alianza. Paloma va a primera vuelta. Lo que es distinto es que pasa en segunda, y ahí sí no tengo una sola duda, porque lo ha dicho el presidente Uribe, y Paloma hace caso con juicio. Y es que en segunda vuelta, si Paloma no pasa, pues el que pase, desde Fajardo hasta Abelardo, ha sido la frase del presidente Uribe. Ah, bueno, sí, los famosos huevitos del presidente Uribe, que yo le preguntaba a él a comienzo de año en una entrevista en Noticias Caracol, que ya no son 3 de su gobierno, sino 4, porque recordemos que están Abelardo, Fajardo, Paloma y bueno, Pinzón, que está, no sé, al menos por las encuestas bastante venido a menos. Habrá que esperar qué pasa en las urnas del 8 de marzo. Don Juan Pablo, estuvo buena la tertulia.
Lo dejo descansar. Hombre, Juan Roberto. Un abrazo. Muchas gracias. Nos vemos Un abrazo pronto. para todos y para su audiencia. Juan Pablo Estrada, hablando aquí en Sala de Prensa de la noticia de la semana, la política, que está muy movida por cuenta de la definición de las consultas interpartidistas. Esto es Sala de Prensa Blue.